como iglesia estamos estudiando el tema de la familia. Llevamos unas cuantas semanas estudiando acerca de la familia. Hemos estado viendo los tres componentes de la familia según encontramos en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 23, y esos tres componentes de la familia es, primero, dejar a los padres, que no significa abandonar a los padres, pero sí hay una prioridad cuando uno se casa, ya no está bajo la cobertura de los padres, sino está bajo la cobertura, hace una nueva familia, son ellos los que tienen que hacer esa familia con las normas de ellos y no con las normas de los padres. Hay que respetar a los padres, hay que honrar a los padres, hay que cuidar a los padres, pero ya el tiempo donde los padres son los primeros se acabó. Ahora es tu cónyuge lo primero. Y tú vas a formar una familia como tus padres formaron también su familia. El segundo componente del matrimonio es unirse a su mujer, como dice el texto. Y estuvimos hablando de la importancia de la unidad, de unirse, de lo que significa la unidad en el matrimonio, de la confianza, de la lealtad, del compromiso, de la fidelidad, etc. Y en tercer lugar, vimos también, lo vimos hace un par de semanas, como también la misma palabra de Dios, el mismo texto dice, y serán una sola carne. Y estuvimos hablando de la relación íntima en el matrimonio, de la importancia de las relaciones sexuales en el matrimonio y lo que Dios bendice también esa relación. Vimos que no solamente es para procrear, sino también para tener el placer el uno con el otro, etc. Eso fue lo que vimos en cuanto a este texto. Y después la semana pasada suspendimos el culto, ¿os acordáis? Pues estaba lloviendo y estaba la cosa como estaba. Y tuvimos que suspender el culto, pero la semana anterior estuvimos hablando acerca de la familia de Noé, y vimos cómo Noé fue un padre y un marido lleno de gracia. Vimos también que Noé fue un padre y un marido que fue un ejemplo para su familia. Y estuvimos viendo la importancia de que los padres deben ser ejemplos para sus hijos. Lo que al final va a quedar para los hijos no es lo material, ni es el dinero que tú le puedas dejar, ni el coche que le puedas dejar, o la hipoteca que le puedas dejar también, no es eso. Lo más importante para los hijos es el ejemplo que sus padres han dado. Eso lo van a llevar en su vida, en su alma, toda la vida. El ejemplo que han recibido de sus padres. Vimos también que Noé fue un marido y un padre que obedecía a Dios. Dios le dijo, haz el arca, y se llevó 120 años haciendo un arca. En aquel tiempo un arca nadie sabía lo que era un arca, y obedeció a Dios. Y los hijos vieron cómo su padre aprendió también a obedecer al Señor. Vimos también cómo el primero que se interesa por la familia es Dios, porque el mismo Dios le dijo, haz el arca, ahí van a venir los animales se van a meter en el arca, pero tu esposa, tus hijos y tus nueras van a entrar también en el arca. Y el Señor proveyó para que la familia entera de Noé se salvase y comenzase, digamos, una segunda creación, porque toda la humanidad fue destruida con el diluvio. Y vimos también que Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca, después de los meses que se llevaron en el arca, lo primero que hace Noé es adorar a Dios. Eso fue lo primero que hizo, adorar a Dios. Y eso sus hijos también lo vieron. Vieron cómo Noé adoraba también a Dios en los tiempos buenos y los tiempos malos. Los padres adoran al Señor y los hijos tienen que ver cómo los padres adoran al Señor. Los hijos tienen que ver cómo los padres leen la Biblia. Los hijos tienen que ver cómo los padres le dan su lugar a Dios, etcétera, etcétera. Y esa es una herencia que también ellos se van a quedar. Y después vimos, como no puede ser de otra manera, en un mundo como somos los seres humanos, que Noé fue ejemplar en muchos sentidos, como vimos, pero también fue un marido y un padre que también metió la pata, porque todos los seres humanos metemos la pata, los padres también. Los padres nos equivocamos mucho, los hijos también, pero los padres nos equivocamos un montón. Y vimos que Noé al final metió la pata, porque le dio al templo. Se
se emborrachó delante de los hijos, perdió el control cuando bebió del vino y se emborrachó y perdió. Y vimos cómo los padres, pues no somos perfectos, ningún padre, solamente Jesús fue perfecto. Y los padres también cometemos errores. Y vimos que cuando cometemos errores tenemos que reconocerlos. Así que tenemos que dejar fuera el orgullo y la soberbia. Vimos que si reconocemos, también tenemos que pedir perdón. Y no pasa nada por ir a un hijo y decirle, perdóname porque ayer metí la pata. Perdóname porque esta mañana te he gritado y no tenía que haberte gritado. Perdóname porque el castigo que te he dado ha sido desproporcionado. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Por ejemplo. De pedir perdón, eso significa humildad. Y también, una vez que se reconoce que se pide perdón, pues empezar de nuevo y seguir como padre, como familia, adelante. Eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Hoy vamos a ver un tema, a mi entender, un tema muy importante, también lo adelanté el domingo pasado, un tema muy importante como es, bueno, no lo voy a anunciar, vamos a ver. Vamos a Génesis, al capítulo 25, Génesis capítulo 25, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 25, versículo 27 y 28. ¿Quién lo tiene? Génesis 25, 27 y 28. ¿Lo tienes tú, Chari? ¿O tú, perdón, lo tienes? Venga. 27 y 28, sí. Crecieron los niños. Esaú fue diestro de la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Muy bien. ¿Qué aprendemos del versículo 27? ¿Qué aprendemos del versículo 27? En la versión que tenemos la mayoría, la Reina Valera del 60, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Qué aprendemos de este versículo? Que eran diferentes. Que eran diferentes. Que uno sabía casar y el otro estaba en la tienda. Eran diferentes. Muy bien. ¿Alguien más? Lo que ha dicho Antonio es algo que todos los padres sabemos que los hijos son diferentes. Todos los hijos son diferentes. Cuando unos padres tienen solamente un hijo o una hija, no notan la diferencia porque solamente tienen un hijo. Pero cuando unos padres tienen 2, 3, 4, 5 hijos, se nota la diferencia. Los padres saben que cada hijo es diferente. Cada uno tiene su propio temperamento, cada uno tiene su propio carácter, cada uno tiene sus propias aficiones. A uno le gusta el Betis, a otro le gusta el Sevilla. Cada uno tiene su propia aficiones. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Cada uno tiene sus ideas, sus propias ideas. Y tú puedes decir, si de nuestro amor han nacido 3 nuestros hijos, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia? ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia? Pues las hay, afortunadamente. Porque si todos los hijos fuesen iguales, qué aburrido sería, ¿verdad? Porque cada uno piensa de una manera. Entonces, cada hijo es diferente, afortunadamente. Aquí en el caso de Jacob y de Esaú, vemos también esa diferencia. ¿Recordáis a Marta y a María? Marta y María también eran muy diferentes. Marta era activa, Marta era la que no se podía estar quieta. Marta era la que estaba ahí a pie siempre haciendo cosas. María era más reflexiva. María tenía un mundo interior más rico. María meditaba más. María era más contemplativa. María se ponía a los pies de Jesús para escuchar realmente a Jesús. Los dos eran hermanas, pero eran completamente diferentes. ¿Os acordáis de Pedro y Andrés? Pedro era el impulsivo, el que decía, voy a hacer las cosas, y lo hacía. A veces metía la pata de una manera tremenda, se equivocaba de una manera tremenda, pero su impulso, su amor al Señor era un amor tan sincero, tan lleno, tan profundo, que el Señor, como el Señor le dijera, te perdono los errores, Pedro, mira que eres bruto, Pedro, pero sé cómo me ama, ¿no? Sé cómo me ama, ¿eh? Sin embargo,
André era un evangelista nato. Las pocas veces que aparece Andrés, siempre llevando a alguien a la presencia de Cristo. Siempre es alguien llevando a la presencia de Cristo. Por lo tanto, también eran diferentes. Incluso fue el propio Andrés quien habló con Pedro y decir, hemos hallado al Mesías. Y es el vehículo para llevar a Jesús a Pedro. Raquel y Lea también eran hermanas y eran muy diferentes. Una era bellísima, guapísima. La otra, lo que nos dice el texto bíblico, lo único que sabemos de ella era que tenía ojos delicados. Tenía ojos delicados. Pero ya está, no hay una cosa más acerca de ella. Cuando vamos a la Escritura, vemos también que los hermanos y hermanas que aparecen de carne también son diferentes. Esaú era un hombre que le gustaba la caza. Eso significa que si era un hombre que le gustaba la caza, significa que al igual que a Lara, pues también le gustaba el campo. Yo no sé si a Lara le gusta la caza, pero le gusta el campo. Vemos también cómo a Esaú le gustaba la caza, le gustaba el campo. Si le gustaba el campo, pues inevitablemente tenía que gustarle la libertad, porque el campo propicia libertad. Tenía que le gustaba la libertad, la independencia, etc. Hoy en día, el perfil que podríamos tener de un hombre como Esaú, velludo, como también lo dice el texto que era en los versículos anteriores que no hemos leído, un hombre fuerte, un hombre acostumbrado a cazar, un hombre que podía estar noches enteras, a lo mejor, en el campo buscando la caza, ese sentido de libertad, de independencia. Hoy podríamos decir, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hoy podríamos decir que es un hombre masculino. La masculinidad se está perdiendo. Hoy en día hay muchos hombres que tú lo miras y dices, esto es un hombre, tienes que fijarte bien, pero no solamente en el plano físico, sino también en el carácter, en la manera, etcétera. Entonces, digamos que hay una diferencia tremenda en cuanto a Esaú. Y al padre le gustaba, como vemos después, y al padre le gustaba a su hijo, le gustaba a Esaú. Quizás porque le recordaba a él, a Jacob, quizás porque le recordaba a Isaac, quizás porque le recordaba su tiempo también, no sé. Pero el caso es que al padre le gustaba, y también le gustaba la caza, porque cuando el hijo le preparaba la caza, el padre le gustaba mucho lo que el hijo le preparaba. Sin embargo, fijaros que dice que amó a Esaú, porque comía en su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Jacob nos dice aquí que Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Por una parte encontramos que Esaú era una persona que le gustaba la caza, que le gustaba la independencia, y hace sus propias cosas, etc. Un hombre, digamos eso, un hombre masculino. Y sin embargo, el otro hermano, pues Jacob era, como dice aquí, pues varón quieto, que habitaba en tiendas. Era una persona que buscaba la tranquilidad. Era una persona que no era tan echado para adelante, tan independiente, o haciendo cosas como su hermano. A él le gustaba la tranquilidad. Seguramente era un introvertido, callado. De estas personas que le gusta la reflexión, la meditación, la tranquilidad, etcétera, ¿no? Y posiblemente no, porque tú ves el texto bíblico y ves la vida de ellos y te das cuenta también que Jacob también era más inteligente que Esaú. Jacob también era bastante más inteligente que su hermano y más responsable también que su hermano. Y Jacob, digamos, los padres tenían que darse cuenta de la diferencia que había entre Jacob y Esaú. Sin embargo, viendo esos dos perfiles, viendo que eran hermanos completamente diferentes, mira lo que dice el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
¿Qué aprendemos de este versículo? ¿Qué aprendemos de este texto? Cada uno tenía un favorito. Cada uno tenía un favorito. Y cada uno era diferente. Cada uno era diferente. Cada hijo era diferente y los padres también. Y los padres tenían un favorito. Así es. Los padres podemos tener favoritos. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo tengo 3 y no tengo favoritos. Pero Pedro en algún momento creyó, mi hijo Pedro, que yo tenía favoritismo por Génesis. Y yo no tenía favoritismo por Génesis. Y es verdad que los 3 hijos piensan diferente, mis 3 hijos, pero no hay favoritismo. Uno quiere y ama a cada hijo bastante, lo suficiente, pero cuando un hijo se porta bien, un hijo es educado, es respetuoso y más o menos sigue los caminos que tú le enseñas del bien y amar a Dios, entonces es como que se vuelve favorito de alguna forma, pero en realidad amamos inclusive más al que es como más rebelde, al que no escucha, al que es un poquito insolente. Lo amamos de alguna forma más para con amor, que el amor lo puede todo, con amor educarlo, para llevarlo al buen camino. ¿Alguien más? ¿El amor? ¿Los padres podemos tener favoritismo? Yo creo que sí. Vamos, creo no, que sé que sí. Muy bien. Explícame. Es que sí, porque hay padres que... Verá, yo te voy a poner el caso de mi madre, la pobre, ella es que era que creció mucho. Pero mi madre, como somos 2 niñas y el niño es el más chico y es un varón, ella tiene favoritismo por mi hermana, además ella te lo dice. Ella no te dice que yo no creo que los iguales, pero que tu hermano entonces tiene favoritismo por ella. Y es que nosotros lo sabemos. O sea, además te lo dice. Sí, lo dice. También, Se le nota mucho de tu forma. Claro, sincera. también hay padres o madres que tienen más afinidad con un hijo que con otro. Y también hay hijos que le dan a la madre lo que la madre busca y el otro hijo le dice a la madre lo que no quiere escuchar. O las verdades. Entonces yo te confiento a esto, para ti no te excuso, que este es mi favorito porque a mí no me da río, y está el otro que hay que ver que todo le cae malamente, o simplemente que no me diga nada, simplemente que tiene más afinidad con un niño que con otro. También podemos caer en el favoritismo ahí, simplemente porque te lleves bien con uno, que te puede ser, siempre hay uno menos ruidoso. Y en este caso, pues, ¿Es lo mismo tener afinidad que favoritismo? No. hay que tener cuidado, Yo creo que va de la mano. Va de la mano porque de alguna manera se transforma en favoritismo. Exactamente, hay que tener cuidado. Porque termina conversando más con ese hijo que tiene más afinidad, entonces se vuelve favoritismo de alguna manera. De alguna manera, porque si como mi hijo, que puedo conversar más, tengo una conversación mejor que con el otro que es más cerrado, ¿entiendes? No me da esa apertura para poder conversar. Es eso. Y entonces se termina indirectamente uno. Pero el amor es diferente, eso es otra cosa. El amor es muy diferente. El amor tenemos de padre para todos los hijos, el mismo amor, lo mismo. Voy a sentir lo mismo que le pase a mi hija, como le pase a mi hijo, que le suceda algo, va a sentir el mismo dolor, el mismo amor lo tengo. Pero esa afinidad, esa conversación va a hacer que termine inclinándome más a no tiene nada que ver con el amor. Eso es lo que yo pienso. ¿Alguien más? Bueno, no te creas, los hijos son bonitos. Pero no, yo pienso diferente, no sé. Yo los quiero a los 3 por igual, tengo 3. Pero es verdad que como dice, a veces la comunicación te lleva como a que te vuelques más por un hijo. Porque a veces un hijo es más pegado a una, o a lo mejor él se pega más al padre y piensa que no, que como él se pega más al padre, es favorito del papá, más favorito. O porque yo hablo, por ejemplo, mucho con mi Ángelo, yo mi Ángelo es el favorito. No, si tú quieres más a mi hermano, no quiero más a tu hermano es más pequeño. Porque me dicen en mi casa que yo me vuelvo más por él, porque él es chiquitito. Pero yo intento tener un trato con los 3, los quiero, los amo a los 3, le damos la misma educación a los 3. Pero él, como es más pequeñito, pues siempre me vuelvo más por él, no, porque a él le ayuda a comer, porque a él
y toda la familia lo dice. Todos los hijos lo dicen. Todos los hijos mayores dicen eso. A mí me pasó. Yo siempre he querido mucho más a mi padre que a mi madre. Porque lo veía mucho más bueno. Como generoso. Tapaba las fallas también. Tapaba las fallas. ¿Sabéis? Con el paso de los años, una cosa que yo he aprendido, yo también soy padre, entonces estamos hablando, los que somos padres estamos hablando de algo que vivimos, ¿no? Claro, que es real. Que es real. ¿Cuántos hijos, perdona? Yo tengo dos. Vale. Dos. Un niño y una niña. Los más guapos que hay en todo el mundo. Está en discusión. Podemos negociar. Tiene dos nietos. ¿Qué he dicho? Porque lo he dicho. Dos nietos. Porque he metido. Claro, es que mi mente se ha metido con los nietos. ¿Tiene favoritismo? Lo que pasa es que Yo había tengo dos hijas y un nieto y una nieta. Es que he dicho, la mente ha ido más rápida que la palabra. Te has inclinado para el favoritismo. Entonces, fijaros que una de las cosas que yo he aprendido con el paso de los años y hablando con la familia, hablando con los padres, hablando con los hijos, porque también tenemos que escuchar a los hijos, es que no es tan fácil de detectar el favoritismo. Muchas veces decimos, no, yo no tengo favorito. Pero se puede confundir. Casi siempre se no confunde. es tan fácil, no es tan fácil. A veces pensamos que lo decimos, además lo decimos convencidos, decimos convencidos. Yo no tengo favorito, pero Sí, puede haber. sí se puede hacer. Sí se puede hacer, no queriendo evidentemente, no para hacer daño a los hijos, pero hay veces que nuestros hijos, hay algún hijo que antes lo estaba diciendo también, por la manera de ser, nos cautiva más. Hay hijos, aquí no, entre nosotros no, pero hay hijos que están, todos los días le dicen a su mamá, mamá, te quiero, qué guapa eres, qué guapa eres. La madre, por muy que quiera actuar con equidad, es que si su hijo le dice todos los días, qué guapa eres, te quiero más, y tiene otro hijo y nunca le dice nada, aunque la madre quiera a los dos por igual, de alguna forma es que este es más cariñoso conmigo y el otro es más serio, el otro no dice ni me quiero ni aunque esté. Entonces son cosas que aún sin pretender te puede inclinar. A mí me pasó. O sea, a veces no es tan objetivo de decir, no, un momento, vamos a pensarlo bien, que no significa que no se ame a los hijos, que no significa que cada uno se ame más y otro se ame menos, no, pero hay situaciones, hay veces en que se puede confundir. Se puede confundir. Pero yo lo descubrí cuando me pasó esto, solamente yo no sabía que mi hijo varón, el único varón, que es mediano, yo no sabía que él sentía ese como resentimiento, ese dolor. El de adulto me lo dijo cuando su hermana tuvo que ir a Ecuador para ser reportera de deportes del presidente Correa. En esa época fue ella cuando me dijo, es que tú querías mucho a Génesis. Hoy veo que no es verdad. A mí me tratas con el mismo amor que la tratabas a ella. Hijo, porque eres grande. Pero puedo haberme confundido, hijo. Yo no tengo manual. Puedo haberme confundido. Y le he demostrado todo mi amor, pero es como que me volqué a demostrarle ese amor para que él no sienta ese dolor. Y logré con los años quitárselo, ¿sabes? Pero me tuve que esforzar, no fue fácil, porque yo no quería ese rencor hacia mí. Yo quería que él me ame como yo lo amaba a él. Pero él nunca lo supo hasta que ella tuvo que irse para que lo entienda así. Es fuerte, pero se puede confundir. Yo estoy convencida que sí puede uno tener una pequeña inclinación de afinidad, no de amor. Tengamos cuidado porque no voy a entrar ahora en la situación de lo que puede causar a un niño el sentirse menoscabado, a un niño sentirse que su padre o su madre quieren más a uno. No voy a entrar ahora, pues lo entraré en un ratito. Pero tengamos cuidado porque se puede causar mucho dolor. Consolación lo ha dicho riéndose.
Consolación lo ha dicho riéndose, porque además conocemos a la madre y sabemos, lo ha dicho riéndose, pero hay otras criaturas que no lo dicen riéndose. No, es muy... Hay otros hijos que lo dicen llorando. Sí. Ojo, ojo. Sí. O sea que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Una de las cosas con las que podemos caer en favoritismo y que puede hacer mucho daño, y tenemos que tener presente, es que los padres nos equivocamos cuando comparamos a nuestros hijos. Nos equivocamos cuando comparamos a nuestros hijos, cuando resaltamos más a uno que a otro. Nos equivocamos. Sí. Cuando tú estás hablando con dos o tres hijos, cuatro, y resaltas más a uno que a los otros. Y ahí, aunque no queramos, estamos metiendo una punta. Estamos haciendo algo que el niño lo está percibiendo y los otros lo están percibiendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos cuidado con resaltar más a uno que a otro, porque como hemos visto, todos los hijos son diferentes. Total. Todos los hijos son diferentes. Unos son más deportistas, otros son más reflexivos, a uno le gusta leer, a otro le gusta hacer una cosa, a uno le gusta estudiar, a otro no. O sea, no podemos resaltar a uno por encima de los demás. Hay veces que cuando uno de ellos se preocupa por hacer las cosas bien, es responsable, va bien en los estudios, y los otros no, lo tienes que compensar de alguna manera, porque es justo también, es justo. Y los otros, porque los hay, casi toda la familia los hay, que no se esfuerza, que no estudia y que se ofende, y también pueden decirle al padre, aunque sea injusto, que los favoritos son los otros. Y no es simplemente que lo tiene que compensar también, porque también se está esforzando. Y ahí los padres también tienen que ver cómo lo hace, porque él lo merece, ¿no? Él lo merece. Yo no te estoy comparando, te estoy diciendo que él lo merece. O al que... Verás que... Sí, pero en ese sentido, Manolo, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Pero tenemos que también tener cuidado con la manera en que lo hacemos. Porque tú puedes resaltar el trabajo de un hijo que se lleva hasta las 2 de la madrugada estudiando y saca buenas notas, y tú dices, hace falta resaltar. Pero oye, que bien, que Juanito se lleva un montón de horas estudiando, pero también hay que tener cuidado, porque a lo mejor el otro es muy mal estudiante, a lo mejor otro que es muy mal estudiante, pero hay que resaltar también lo bien que hace la cama, hay que resaltar lo bien que limpia, hay que resaltar su disponibilidad en poner la mesa, hay que resaltar a lo mejor su trabajo físico. Es decir, a lo mejor uno es Bueno, para una cosa y el otro para otra. eso es. Exactamente. Entonces, yo entiendo que los padres digan, mira, tu hermano, que también hay maneras de decirlo, tu hermano está ahí, pero también hay que ver lo que el otro hermano hace, no lo que no hace, sino lo que hace. Exactamente. Entonces, yo entiendo que al final los hijos siempre pueden decir en un momento dado, tú has tenido favorito con mi hermano o con mi hermana. Lo importante aquí es que los padres, porque los hijos van a decir de todo, lo importante es que los padres en su interior sepan que no es cierto, que yo no tenía favorito. Lo que pasa es que hay situaciones, hay momentos en el que uno de los hijos puede pretender, pero en el plano general, los padres siempre tenemos que actuar con mucha sabiduría para que los hijos no sientan que el estudiante es el preferido y el más torpe no. O al contrario, o el deportista, que prima más uno que es deportista, lo bien que juega al fútbol, y el otro que es un petardo, porque no le gusta jugar fútbol, jugar machín. Y no es así. Y no es así. Y eso hay que tener muy en cuenta, porque mis hijos ya son adultos y sinceramente la última llegó a sentir esto también, de que ella, no sé, tus hijos mayores son los mejores, yo soy la última. Es muy delicado, porque te das cuenta cuando ya tienes algunos años más en la vida y ellos ya están grandes, en que no tienes que premiar, sino educar. Y premiar, como dice nuestro compañero, es una forma bonita de hacerlos también sentir seguros de que están haciéndolo bien. Pero es verdad que puede haber una inclinación sin darnos cuenta
y ofender o resentir poquito a poco con los años a otra persona, que son tus hijos también. Y como dices tú, valga la pena la acotación que hiciste de que uno de ellos puede ser muy limpio, otro educado, otro atento, otro un buen anfitrión, y etcétera, etcétera. Creo que a cada uno se merece también ese momento de gloria. Se entera bien de... Es que y más o menos, no tenemos traductor. Más o menos. Bueno, también una de las cosas también que ocurre es que los padres también nos equivocamos cuando, y entra dentro de lo que estamos hablando, cuando aplaudimos más a uno de los hijos que a los demás. A todos los hijos tenemos que aplaudir. Cuando me refiero a aplaudir, no me refiero solamente así, sino que decirles palabras de confianza, de estima, de cariño, de autoafirmación, etcétera, etcétera. Pero a todos los hijos tenemos, cuando nuestra hija Ana Belén, la mayor, cuando sacó su carrera, Chad y yo fuimos a la universidad para cuando le daban el diploma. Y estaba ahí un montón de gente, que había un teatro lleno, ahí no sé cuánto había, 670 personas, allí los padres, los hijos, había un montón de gente, la clase entera. Y cuando mi hija Ana Belén salió para darle el diploma, yo estaba allí diciendo ¡guapa! Estaba allí gritando allí y los otros padres estaban allí quietos, y yo decía, ¿cómo pueden estar quietos? Que se subían y aplaudían, que es vuestro hijo. Después me enteré, después me dice, papá, yo me ha abochornado, y anda ahí. Bueno, pues a los 6 años, porque mis dos hijas se llevan 6 años, a los 6 años, mi segunda hija, lo mismo. Le dieron el diploma después de terminar la carrera, y yo hice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y estaba Ana Belén al lado, que estaba sentada, y me dice, papá, no vayas a decir lo que te... Y ¡bum! Y lo dije. Allí, pues, ¿por qué? Porque tú primero porque estaba orgulloso de tus hijos. Claro. Y después porque creo que es importante transmitirle el orgullo. Y transmitirle que tu padre está contigo y tu madre está contigo. Exacto. En los momentos malos y en los momentos buenos también, ¿no? Claro. Entonces cuando estamos con los hijos tenemos que aprender a aplaudir a todos los hijos por igual, no a uno más. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno. A lo mejor resulta que uno de tus hijos hace así, coge el libro, hace el examen y saca un 10. El 10 no es posible, porque tiene una memoria privilegiada, pero ha nacido así, tiene un conocimiento de inteligencia, y el otro se lleva 7 horas estudiando y saca un 6. Sí. Y tú dices, ¿tú qué valoras? Tú das las gracias porque tu hijo ha sacado un 10 y es un portento. Claro. Pero también tienes que valorar el esfuerzo. Que tu otro hijo se ha llevado un montón de horas estudiando y no ha sacado tanto, pero es que no da para más. Pero el esfuerzo lo ha tenido. Exacto. Y hay que valorar. Esto de su parte. Hay que valorar. Exacto. Una carrera. Corren los dos, uno llegó a la meta y el otro no aprovechó el mismo esfuerzo. Eso es. Qué delicado que es esto de valorar estos esfuerzos, ¿no? Para no inclinarnos y hacer tanto realce y tanta fiesta. Sí. Cuando, aunque pasen los años y tú vas a hacer lo mismo por cada uno, pero en el camino nos olvidamos cuando hay competencia, porque ellos luego piensan que esto es una competencia, nos olvidamos de disfrutar en el camino. No sé si recordáis en las últimas Olimpiadas, no recuerdo qué Olimpiada era, a algunos que guste mucho la Olimpiada, a ver si me recordáis la Olimpiada. Yo no pongo el año, pero sí pongo el mes. Hay una Olimpiada, hace varias Olimpiadas, donde un corredor, creo que era la maratón, me parece, llegó el último al campo olímpico, todos habían entrado. Y este corredor era el último, iba tambaleándose, estaba allí toda la gente allá aplaudiendo, y estaba a punto de caerse. Y entre la multitud salió un hombre que después nos enteramos que era el padre. Salió un hombre, cogió a su hijo, le puso el brazo en el hombro y lo ayudó hasta llegar a la meta.
aquello la gente ya aplaudía. Yo lo he visto también en YouTube, escenas así, y el padre llevando a su hijo hasta la meta, el hijo a punto de ya con calambres en el cuerpo, deshidratado, hecho polvo, ¿no? Los demás habían entrado, y el padre lo que hizo fue ayudarlo. Yo no creo que ese padre sintiera vergüenza, y ese padre tiene que estar muy orgulloso de su hijo, de ver que estaba llegando, necesitaba ayuda, y el padre, y con esa actitud, con esa diciendo, le estaba dando, creo en ti, te amo. Has dado hasta lo último, no te puedo pedir más. O sea, te he dado hasta lo último que has podido dar. Así que tenemos que valorar el esfuerzo de cada uno, y públicamente también. Una cosa que a mí me duele más, si me permitís esta palabra, me revienta más, es cuando delante de la gente hay padres que te dicen: mi hijo, este hijo mío es bombo, y lo ponen muy bien, lo ponen gratuitamente. Y al otro, delante de todo, este es un petardo. Este no. Sí, es verdad que lo escuchamos. Yo lo he escuchado muchas veces. Eso me duele. Me duele que públicamente, igual que con los cónyuges. O sea, me duele mucho que un marido delante de la gente diga: mi mujer no sabe cocinar. Mi mujer no es, me revienta. Igual que una esposa diga: mi marido está todo el día en la butaca y ya está. Esas cosas no se pueden decir públicamente. Así, eso es íntimo. Cuando se habla del marido, hay que hablar siempre bien del marido. Cuando se habla de él, a no ser que sea con tu amigo íntimo, con una persona de confianza, que tú le cuentas tus cosas, pero tú no puedes hablar mal de tu cónyuge delante de la gente. Con los hijos pasa igual. Con los hijos igual. Tú no puedes decir a dos o tres están escuchando y decir: este es bueno, este va a llegar donde quiera, pero este va a ser basurero toda la vida. Estás humillándolo. Eso es. Entonces, tenemos que tener cuidado también con eso, con decir públicamente las cosas. Y los padres también nos equivocamos cuando de alguna forma valoramos más a un hijo que a otro. Mira lo que dice en Génesis 37, versículo 1 al 4. Génesis 37, versículo 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y el 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Muy bien, ¿qué aprendemos de este texto? Que si hay favoritismo por un hijo, tienen que tener cuidado, porque los mismos hermanos le pueden poner cero a su hermano. ¿Lo rivaliza? Es que dice: amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Es que también nos queda más. Es que vamos a ver. Y los otros que bajan, porque son los primeros no y el último por hacer más. Es que como es más chico, le cogemos y es que nos equivocamos mucho. Y claro, después vienen los problemas entre los hermanos, que son los que trabajan, que son los que van antes que tú. Y bueno, entonces nosotros lo que hemos hecho, ¿qué pasa? Que no nos vale, papá. Y ahora llega el hermano, que él no tiene culpa, que la culpa tiene el padre. Ya. Bueno, además, aquí la Biblia lo deja muy claro, ¿eh? Fijaros que dice: amaba Israel a José más. Claro. Más que a todos sus hijos. El problema es del padre. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez. No solamente lo había amado más, no olvidad que estamos hablando de Jacob, que aquí se pone Israel, que Dios le había cambiado el nombre, pero es como si Jacob de alguna forma proyectara en su hijo lo que había pasado también con él y con su madre, como proyectara lo que sus padres le habían hecho a él. A su madre lo quería más a él y el padre quería más a Esaú. Y con el paso de los años él está haciendo exactamente lo mismo.
que muchas veces sin darnos cuenta repetimos las mismas cosas de nuestros padres, los mismos patrones de nuestros padres. Está haciendo lo mismo, amaba más a José porque la había tenido en su vejez, y fijaros, también lo había tenido de la mujer que realmente él quería, como la Raquel, fijaros que dice, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Eso qué significaba? Le hizo una túnica de diversos colores. ¿Eso qué puede significar? Era preferido. Que era preferido. Total. Que era preferido. Los hermanos iban al campo. La túnica que tenían la gente que trabajaba en el campo era oscura, era negra. ¿Por qué? Porque además se ensuciaba y eran ropas de trabajo, las túnicas que tenían. Ningún pastor iba ahí con túnica de colores o ropa blanca porque se iban a ensuciar y tal. Dormían también con la túnica. Se ponían una manta encima, pero la túnica realmente estaba con ellos 24 horas del día. Sin embargo, a José le da una túnica de colores. Realmente en el hebreo, más que a la palabra de colores, se habla de una túnica como que tenía la manga larga, ¿no? Como del favorito, el que mandaba, el que estaba ahí. Y muchos comentaristas piensan que Jacob delegaba en José, era como si José fuese, si fuese el capataz, como si fuese el capataz. No olvidemos que era el pequeño, y es como si el padre le dijera, mírame a tus hermanos como el supervisor, Los hermanos se están manchando las manos, pero él no. Él le informaba al padre de las cosas que hacía y tal, ¿no? Y te pone esta túnica de favorito, que a los hermanos se la dio. Si tú compras una túnica de colores, cómprasela a todos tus hijos. Claro. Pero no le pongas solamente a uno. ¿Qué es lo que ocurrió con los demás hermanos? Ya se ha dicho. Y el texto también es muy enfático, ¿no? Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, al final, hermano, los hijos también se dan cuenta, Los hijos también se dan cuenta. Más si que todos ocurre sus algo así. hermanos. Dice, su padre lo amaba más que todos sus hermanos, esto es muy triste, Claro. le aborrecían y no podían hablarle. Pero fíjate el detalle, no podían hablarle pacíficamente. Llega un momento en que tú, pasa en todos lados. Es que pasa en todos lados, pasa en todos los colectivos, cuanto más los hermanos. Cuando los hermanos ven que ese hermano es el favorito, no pueden hablarle pacíficamente porque le duele a él por culpa del padre. Porque aquí no dice, no podían, es que no podían hablarle pacíficamente. Tenían esa cosa dentro. Sí. Y yo conozco familias en Cataluña que inclusive entre ellos mismos no se hablan, por el padre o la madre. Y cuando cuentan la historia, entonces tú te quedas un poco como desubicado. Dices, o sea, ¿cómo puede ser posible que los propios padres hayan provocado esta separación, estos distanciamientos entre hermanos? Y luego es difícil volver a poder reparar ese daño. Es mejor evitarlo. Sí. Es mejor ser prudentes y si, como dijiste hace un momento, retomo tus palabras, que si tú le regalas, por decirte, ¿no?, unos iPads del chino a tu hijo mayor, tú le regalas unos iPads caros a tu hijo mayor porque los necesita, a tus hijos menores si no te alcanza, algo más sencillo, pero a los tres. Es importantísimo. Sí. Lo he vivido y es verdad. Sí. ¿Recordáis? Porque además estuve explicando eso hace 2 o 3 domingos. ¿Recordáis lo que pasó cuando Samuel fue a casa de David? ¿Recordáis que el Señor le dice, ve a tal sitio, a tal casa, y aquí va a ser el futuro rey? Y está el padre, Isaí tiene a todos los hijos allí, y Samuel está diciendo, se cree que el mayor va a ser el futuro rey, y el Señor le dice, no, yo no miro lo que tú miras, yo no miro la apariencia, yo miro... Y empieza a mirar todo, empieza a hablar con todos los hijos. Y al final Samuel le dice a Isaí, al padre, le dice, ¿no tienes otro hijo? ¿Dónde estaba David? En el campo. ¿Por qué el padre no lo llamó? Porque no contaba con el hijo para eso. Tenía otros 7 antes que él. Y a David no tenía hijo diciendo, va a ser rey. Vamos, ni se le pasó ni por la cabeza. Ni lo llamó, vamos.
Sí. A mí siempre me ha llamado la atención. Ella es más pequeña. Era más pequeño, era más pequeño. Claro, lo tenían ahí. Ahí estaba acostado, el más pequeño. El más pequeño. Estaban todos los hijos menos David, el más pequeño. Y lo tenía aquí apartado trabajando con el ganado. Es favorito del padre. En este caso. Y de los hermanos tampoco. Porque fijaros que el padre puso a todos sus hijos, sin embargo a David no. Pues, cuidado. No sé si David escribiría algún libro el día me sentí el más pequeño de mi familia, con David, no sé si escribiría algún libro de autoayuda o algún libro de... Pero David podría haber dicho, que mi padre se mete a todos mis hijos, a todos mis hermanos y a mí no. Entonces, no sabemos si el padre lo hizo queriendo o no, pero lo que se deduce realmente es que el padre no contaba mucho. El más pequeño, el más débil, que luchaba con leones y con osos para salvar a las ovejas, ¿no? El más débil, el más pequeñito, y al final fue el que Dios puso, el que Dios eligió como rey, ¿no? Así que fijaros, hermanos, que tenemos que tener cuidado. ¿Podemos ser los padres? ¿Podemos tener favoritismo? Sí. Podemos tener, por eso hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. El amor a todos los hijos es lo mismo. Pobre de aquel padre que sea capaz de amar muchísimo más a un hijo y mostrarlo descaradamente, porque el daño que le va a hacer a los demás es terrible. Pero todos podemos tener tendencia por una cosa, por otra, por afinidad de carácter, todos podemos tener cuidado con mostrar, porque los hijos al final lo ven, como pasó con los hermanos de José, que lo veían, cómo podía... ¿Qué pasos podemos dar para no caer en el favoritismo? Con esto vamos a terminar. ¿Qué pasos podemos dar para no caer en el favoritismo? Pues primero, dar gracias por cada uno de tus hijos. Dar gracias por el hijo que es educado, el hijo que es atento, el hijo que siempre ayuda, el hijo que es muy salamero contigo, y dar las gracias también por el hijo más rebelde, por el hijo que le cuesta trabajo obedecer, por el hijo que es más terco, por el hijo que es más difícil de domar. Dar también gracias, Padre. Dar gracias por cada uno de nuestros hijos. Hacerlo a nivel personal y también una de las cosas más bonitas que podemos hacer como padres es cuando nos juntamos y dar públicamente en tu casa, estar con tus hijos y tú oras o le dices a tus hijos gracias por ser así, gracias por... Y estoy seguro que muchas veces los hijos se quedan así con la boca abierta. Y te dicen, pues dar las gracias por cada uno de ellos es algo precioso y que se queda en el alma, de los hijos. Dar gracias por cada uno de tus hijos, individualmente y también cuando estéis juntos. Sé consciente, el segundo consejo, sé consciente de que todos los hijos son diferentes. Cuando seamos conscientes de eso nos ahorraremos muchos problemas. Que todos los hijos son diferentes, ni mejores ni peores, todos somos diferentes. Es verdad, siendo hijos podemos ser 5 hermanos y todos somos distintos. Total. Eso pasa en toda la familia. En toda la familia. Sí. Valora a cada uno. Dale el valor a cada uno. Sé consciente también de los puntos fuertes y de los puntos débiles de cada uno. Sé consciente de eso. Busca la dirección de Dios para ser consciente de los puntos fuertes y los puntos débiles. Si tú ves que un hijo tuyo no puede ir a la universidad porque es que no va a sacar la carrera, a lo mejor resulta que lo puedes meter en un taller mecánico. A lo mejor resulta que él tiene una habilidad con las manos que el estudiante no tiene. O tiene o va a ser un empresario. A lo mejor no es una persona pero tiene una capacidad de trabajar, de hacer cosas que el otro no lo tiene. El otro tiene una mente. Entonces, que busquemos, que veamos también la diferencia y potenciar. Lidia, que está allí en la esquina, una de sus hijas es escritora. Le encanta escribir. Me dejó hace ya meses me dejó una novela, una novela que está haciendo ella.
¿Tiene para corregir? Tiene muchas cosas para corregir, que no se lo he dicho. Tiene muchas cosas para corregir, tiene debe de mejorar. Pero si tú vas, cuando yo fui a ella, le dejé el libro, le di gracias, si yo le digo, mira, esto no está bien, me la cargo. Entonces, lo que tienes que darle es aliento. Lo que tienes que darle aliento para que siga escribiendo. Exacto, no desanimar. Pues eso es. No y los desanimar. padres, si tu hijo te escribe una cosa y tú dices, muy bonito, hijo, pero mira, aquí he puesto H intercalada, esto es sin H intercalada, aquí he puesto una V, esto es una V, aquí, no, ya otro va a enseñar más. Entonces, anímalo. Claro. Anímalo. No lo desanimes. No lo desanimes. No lo Ve critiques. su cosa, su potencial. Y a lo mejor resulta que no va a sacar una carrera, pero puede ser el mejor carpintero de toda su barriada. Exacto. Entonces, valora a cada uno como es. Sí. Trátalos a todos por igual. Con respeto. Con respeto, con dignidad, a todos, absolutamente por igual. Y a todos tres hay que, perdón que te interrumpa, a los tres, si tienes tres me refiero, ¿no? A los tres hay que corregirlos por igual. No es que al de aquí le paso y me la salto. No, porque eso también es favoritismo. Tenemos que corregirlos. Ya. Y lo penúltimo que te quiero decir es, y antes lo habíamos hablado con la túnica, no regales, compres, etcétera, cosas a uno y a otros no. Char y yo, permitimos un ejemplo familiar, pero Char y yo a veces le compramos una cosa a Ana Belén y le compramos otra cosa a Esther del mismo precio. A veces llega un momento que somos paranoicos. El del mismo precio. En Navidad le compramos, a lo mejor, vamos a poner los reyes 100 euros para uno, pues 100 euros para uno, 100 euros para otro. El cumpleaños, vamos a gastar una 30 euros, pues en la otra 30 euros. Es decir, vamos a, eso es normal que todos los padres lo hagan, tener el mismo criterio para hacerlo. ¿Qué iba a decir algo? Sí, o sea, ahí hay algo contradictorio. Bueno, porque yo digo, te pongo un ejemplo. Tengo un hijo de 20 años y tengo un hijo de 3 años, ¿no? A mi hijo de 20 años le voy a comprar, qué sé yo, una computadora que me cuesta 1.000 euros, porque él lo puede manejar, lo sabe manejar, tiene el conocimiento para poder sacar el potencial en la computadora. Pero a mi hijo de 3 años no le voy a comprar de dinero, ¿no? No. Pero entonces a él le compro un juguete, por ejemplo, de acuerdo a su edad. Pero vamos a suponer que ya tenga 6 años y medio, ¿por qué no me das papi esa computadora que le das a mi hermana de 20 años? ¿Qué hago ahí? No le voy a comprar la computadora porque él la va a coger la computadora y la va a hacer así. Ese es un buen ejemplo. Pero ante eso hay una cosa que un amigo mío, mucha gente, yo mismo lo digo muchas veces, ante eso, sentido común. Sí. Total. Tengamos sentido común. Pero si un hijo de 6 años, o tú tienes un hijo con 20 y los padres, pues en fin, van a pasar muchos años, han tenido un día, tiene otro niño, No, pero eso pasa, que lo ven. claro, Lo ven. dice, mira, yo no puedo gastarme 1.000 euros, tiene 6 años. Claro. Tiene 6 años. Hombre. Yo no puedo gastarme lo de tu hermano en 1.000 euros porque no. Claro, hay que explicarlo. Pues creo que la mejor sería una conversación, como una reunión de los padres con los hijos y sentarse. Mira, esto se le va a comprar esto que lo necesita. O directamente, a veces los padres no es una democracia. Claro. Los padres no somos una democracia, los padres somos los padres y los padres tenemos la autoridad. Los hijos quisieran que fuese una democracia, pero no lo es. ¿Por qué a ella le compraba más y a mí? Pues a los hijos dicen, mira, te hemos comprado a tu hermana porque tu hermana tiene 20 años, tu hermana está estudiando, está en la universidad, y que tú no lo entiendes, cuando tengas 20 años lo entiendes. Exacto. Hay que... Ellos se quedan con eso hasta... Eso es lo malo del tiempo, te quedas con eso. Y se quejarán. Pero como padre, Sí, muchas gracias. Bien, y lo último que quiero decir, ya lo he dicho también antes, es que hay que orar por ellos. Amén. Como Job, hay que orar y como la palabra de Dios nos enseña, que oremos por nuestros hijos. Amén. Amén. ¿Algún comentario de última hora? Yo estaba pensando